Listo. Ahora sí, ya está. No tiene micrófono, señorita. No te Ahora escuchamos. sí, muy buenas noches aquí con unas interrupciones que me salí de Chivas. Ya llegamos a la casa. Bienvenidos a este domingo 27 de octubre a nuestro Zoom. Y pues bueno, tenemos una invitada especial ya que yo quise hablar de este tema que me ha movido, que he visto las noticias. Pero primero, señor Mario se presenta y presenta al Donza, por favor. Ok, bueno, primero las niñas. Nos acompaña esta noche Lon de la Rosa o Aldonza de la Rosa en este tema pues tan apasionante por todo lo que mueve. Sí, y bueno, pues yo sigo siendo Mario Gómez, transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy 27 de agosto del 2023. Bienvenidos todos y todas para hoy y en el futuro. Adelante, señorita Piñón. Bueno, pues presento al Donza. Mira, ella es psicóloga, que ha atendido casos como los que voy a hablar, como les decía yo. Vi en las noticias del entrenador que estaba besando pues, a la ganadora. A mí lo que me choqueó como persona fue esta parte donde ella no hizo nada en ese momento. Ya después todo lo que se está armando, ok, pero en ese momento no hizo nada. Y entonces, precisamente ayer platicando con Non, le digo, ¿por qué pasa esto? Digo, tú eres psicóloga y de ese tema nos va a hablar. Yo les presento a Aldonza. De verdad, yo honro mucho sus conocimientos y digo, wow, qué padre que es parte de mis amistades, porque yo sé que nos va a dar mucha información a los que estamos acá presentes de lo que podemos hacer para evitar que los pequeños pasen por eso y de que si nos llega a pasar nosotros, cómo podemos pues protegernos, cómo podemos actuar de manera y mi idea más coherente y no quedarnos callados. ¿Sale? Pues bueno, Aldonza, por favor. Hola, bueno, sí me llamo Aldonza, la mayoría me conoce como Lon. Soy psicóloga clínica. Dentro de mi experiencia laboral he pasado muchos años trabajando en un módulo de atención a niñas y mujeres que tienen situaciones de violencia, que incluye pues la violencia sexual. Es un tema, pues como dice María, apasionante, pero es difícil, sobre todo cuando incluye a niños, ¿no? O son los niños a los que hay que rescatar de una situación así. Y también creo que es una gran labor, que es justamente también lo que platicábamos, crear algunas situaciones que permitan que nosotros podamos proteger a los niños de esta situación, ¿no? Principalmente, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas que justo fue que me dijo, por qué pasa, no? O sea, ¿por qué cuando ocurre te paralizas? Que además tiene que ver con conductas que sí son como, son conductas que te mantienen como a salvo, o sea, se revuelve un poco la información entre lo que es la agresión sexual en adultos a cómo es en niños. Eso tiene que empezar a ser claro para todos. Y creo que uno de los primeros puntos para que nosotros podamos ayudar es que nos quitemos el punto de vista de que los niños son los más vulnerables para que les ocurra este tema. Sobre todo que cuando tenemos que intervenir con una situación en donde los niños ya fueron agredidos, tenemos que estar más neutrales para que entonces podamos ayudar de manera más efectiva. Entonces, una de las cosas que yo le comentaba a Iri es que
las conductas de moldeamiento en lo que compone el buen comportamiento de un humano son las que exponen desde mi punto de vista y en mi experiencia de cómo he trabajado con personas adultas y niñas que les ha ocurrido esta situación. El portarse bien es lo que hace que estén más expuestos desde mi punto de vista. Por ejemplo, a todos nos enseñan que tenemos que estar calladitos, porque calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Entonces, cuando eres niño eres ruidoso, ¿no? Eso es como parte de la naturaleza en movimiento, estar experimentando, las emociones se viven así más fuertes, entonces pasa algo y gritas, ¿no? Así súper emocionado y siempre hay quien dice, pues ya, 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 ¿no? Sí, está bien, ya. Entonces, aprendes, vas aprendiendo que esa parte, pues está mal y lo empiezas a moldear para que no seas un ruidoso, ¿no? Además de esto, no podemos perder de vista que quienes nos van dando la estructura, pues son adultos. De ahí aprendemos que los adultos o quien esté como en un rango mayor que el nuestro, le debemos respeto y le tenemos que hacer caso, ¿no? Sobre todo a los que forman parte de nuestro plan o de nuestra estructura primaria familiar. Y eso, como les comento, desde mi punto de vista, los va exponiendo porque pues aquí tenemos que tomar en cuenta pues a las personas que tienen esta psicopatología de tener inclinación sexual hacia los niños, ¿no? Porque justamente lo que van a hacer es decir, cállate, no digas nada, em, van a estar amenazados, van a estar además, eh, los van a estar convenciendo de que lo que está ocurriendo está bien, ¿no? Y entonces los niños empiezan a tener como este registro de que algo no está bien, pero no lo van a decir. Y a algunas ocasiones pues sale a la luz esta situación, pero cuando ya hay un adulto que cacha la situación y que sí está dispuesta a exponerlo. Entonces, creo que de ahí esa es una parte en donde podemos empezar a trabajar la prevención, que dejemos que los niños sean como son, ¿no? Que no empecemos a dar instrucciones para moldearlos cuando esas cuestiones pues los van exponiendo y sobre todo pues hablar como abiertamente el tema, aunque sea difícil, ¿no? Y eso incluye pues que la parte de la educación sexual esté girando y que sea abierta para que los niños tengan confianza de hablar de lo que sea, de verdad, porque siempre es como de tú me puedes decir lo que sea, ¿no? Esa es como la explicación, pero a veces ya hablan de temas y no precisamente de que sea de un abuso, sino que entonces así de, pero ¿por qué? ¿No? O sea, el regaño. En realidad siempre las confesiones o el acercamiento a veces está condicionado. Entonces tenemos que estar como muy atentos cuando hay información de este tipo, porque es como muy continua ya que está ocurriendo. Y sí hay signos que se pueden detectar para poder parar una situación de este tipo. ¿Cómo Wow, va? ahorita lo que acabas de decir me encanta porque pues sí coincide conmigo. Como yo dije cuando empecé, eh, tuvo un tocamiento, pues llamémoslo así, de mi jefe, mi piernita. Cuando él me estaba presentando frente a un jefe, y a donde yo me fui fue ahorita esa parte de no digas nada, en el sentido de a él, no yo, cómo lo voy a dejar a él en ridículo delante de la gente. Pero atrás, ahorita lo que acabas de decir a mí me pega mucho porque fui ruidosa, entonces cállate, no hagas ruido, tú siempre andas molestando. Y aunque ya seamos adultos, esa parte sí queda grabada de tú eres o sea, tú eres la que molesta con tu ruido.
Y entonces sí me quedó ahorita, digo, oh, ahora entiendo por qué esa parte de quedarse callada por un lado. Y por otro lado, ahorita dijiste es que se puede detectar cuando hay esas situaciones desde niños. ¿Cómo? Las mamás, las tías, las abuelas, los que estamos cerca de niños, porque aquí ya vemos de todo, podemos detectar eso. Mira, los niños cambian su conducta. La, la forma en que es ese impacto ocurre igual en niños que en adultos, ¿no? Como esa parálisis, o sea, como tú Ajá, dices esa ahorita, parálisis, sí, te ajá, agarra de que así, y no sé, estás haciendo ya. tus cosas, jugando, y de pronto alguien te toca, no necesariamente las partes íntimas, pero te toca con esa intención y ya es así como de, ok, ¿qué está pasando aquí, no? Sí lo registras. Los niños no tienen completa la información de la sexualidad, pero esta parte primitiva permite que digan, oh, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Pero como no tienen toda la información y ya están restringidos y ya tienen muchos aprendizajes de que no debes de hacer, de que el adulto es el que tiene la razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, los niños no expresan sus emociones como nosotros. Es decir, los niños pueden llorar por muchas otras cosas aparte de estar tristes, ¿no? Los niños pueden estar tristes y no llorar. Sí, generalmente pensando en que que no tenga así como ningún trastorno, tenga alguna condición psicológica o psiquiátrica o neurológica un niño, pues si está juguetón o juguetona, hablan chino y cambia, ¿no? O sea, la conducta se va a modificar. Siempre todos esos Es avisos decir, si así, yo veía al niño siempre jugando, de repente vas a ver que ya no quiere jugar, por ejemplo. que se Deja de aísla, reír. Ok. que hay que no quiere estar cerca de de ciertas personas. Hay algo también bien importante que eso pues se maneja, es una información que se maneja muchísimo, que la mayoría de las agresiones ocurre dentro del núcleo familiar, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Justamente eso de le tienes que hacer, por lo que estamos hablando, ¿no? Si le tienes que hacer caso a tu abuelito o a tu abuelita, hazle caso a tu tío, le tienen que hacer caso a 1000 personas dentro de su núcleo familiar, excepto ellos, ahí están desaparecidos y su conciencia es muy importante, ¿no? Por eso también es que se quedan paralizados y no hacen nada. Pues porque se supone que los adultos tienen la razón, ¿no? Entonces, imagínense el dilema en que entra un chiquito que sabe, o sea, que tiene conciencia que lo que está ocurriendo no es cierto, pero que ya le dijeron que los adultos que lo cuidan tienen la razón, ¿no? O sea, ¿cómo vas a acusar a alguien de tu clan que está haciendo algo que tú no entiendes, pero que sabes que no está bien? ¿Sí me explicó? Ahí, Sí. No, esa sí, es esa parte de cómo vas a acusar, yo, no solo a alguien de tu clan, sino cuando eres pequeño yo lo veo no solo que es tu abuelo, sino yo digo jerárquicamente es el líder. ¿Cómo vas a acusar al líder? Sea tu abuela, sea su tía, o sea, porque por ser adulto es tu líder, de alguna manera. Sí, sí, porque así como es. si el líder, o sea, el líder tiene la razón, el líder sí sabe, yo estoy aprendiendo. Exactamente. Entonces, bueno, tienen esa modificación de conducta, ¿no? Como lo más visible. Uh-huh. La otra es que pueden empezar a reportar que tienen dolor en el área genital. Entonces, esa ya sería como más explícita. Em, Pueden tener llantos, se pueden volver, o sea, no de que de pronto se vuelvan, sino pueden tener conductas hiperactivas, pero no como hiperactividad como tal. Empiezan a bajar sus calificaciones, como lo que llamamos o lo que se llama como portarse mal, eso, ¿no? Que empiezan de ser niños que se sientan a comer a la mejor ya no, rezongones, berrinchudos.
Entonces todo eso hay que investigarlo, pero hay que tener timing con ellos, ¿no? O sea, hay que saber en qué momento entrar, porque si un niño dice, es que me tocó mi pipí, porque luego aparte también así lo dicen, y tú reaccionas así de, ¿qué? ¿No? Pues ahí sí entra, ahí sí tiene que entrar como la parte adulta para decir, ok, estoy recibiendo una información que, o sea, tengo que reaccionar de manera adecuada porque los niños son cajitas que cierran y se pueden cerrar. Tu reacción es súper importante, ¿no? Por ejemplo, cuando ya ocurre, también ahí es que los niños no van a tener el registro completo de nosotros, o sea, la interpretación completa de lo que ocurrió. Probablemente más adelante, cuando vayan creciendo y vayan teniendo más acceso a la información de toda la sexualidad, van a decir, ok, esto no estuvo bien, ¿no? Pero la parte traumática que se queda registrada es por la reacción del adulto que estuvo ahí con él, ¿no? Entonces, si recibe la información alguien que hace o sea, que explota en una situación, el niño se cierra, ¿no? Si recibe la información alguien que va a empezar a llorar y por qué te pasó y el niño se va a cerrar. Y en la parte del rescate psicológico o la ayuda que sea que vaya a recibir, pues va a ser más trabajo porque se va a tener que trabajar la reacción que tuvo el adulto que le está dando contención a la situación, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante hablar de esto. Ah, de inicio, por ejemplo, a mí sí me pasaba que me quedaba así como de, ¿cómo pasa todo esto? ¿No? Algunas cuestiones son más horribles que cualquier película que se pueda ver, ¿no? Pero también aprendí que mi propia fortaleza ayudaba muchísimo para poder subsanar esas cuestiones y pues lo que yo les decía o lo que les digo a los pacientes es que esto no determina tu vida, ¿no? Porque también dentro de todo el bagaje de pensamiento que se tiene acerca de estas situaciones es que si te pasa algo así ya estás tocado, ¿no? O sea, ya se le acabó la vida, ya pobrecito, pobrecita. Y creo que bajo ninguna circunstancia, por grave que sea, se puede pobretear a ningún ser humano aunque esté chiquito. Ahora, hay algo súper importante aquí. La capacidad emocional o como yo lo he llamado, ¿no? Que es como la carga emocional con la que nacemos, es igual en los niños que en los adultos. Solamente que cuando estamos adultos ya tenemos una estructura que funciona, ¿no? O sea, ya decimos, estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, ya está como más Yo organizado. digo, de adultos ya tenemos palabras como cómo definirlo. De niños, no. No, pero tiene la misma capacidad, o sea, em, tienen la misma capacidad de reponerse y recuperarse que cualquier adulto. De ahí que, o sea, sí son súper tiernos, son súper lindos, creativos, dinámicos, pero no por eso es pobrecito de que ya le pasó o pobrecito de que está en riesgo. No. Y justamente eso es algo importante porque o sea, dentro de toda esta información yo dije, bueno, entonces está muy de moda que las mujeres se empoderen, que tengamos poder, que vayamos más allá, pues entonces hay que empoderar a los niños para que en una situación en donde estén expuestos así, tengan capacidad de defenderse. Una capacidad de defenderse muy, muy importante, de reaccionar, de saber que no está mal reaccionar, que no está mal gritar, que no está mal acusar, llamémosle así. Porque Patear, golpear, maldecir. sí, porque es esa parte de no te quedes callado, o sea, sí, sí puedes salir corriendo, sí, sí puedes decir, no importa quién esté enfrente, ese saber, eso darle siempre esa contención de, hijo, lo que me digas yo te creo. También esa parte, porque luego, como dices,
generalmente muchas situaciones pasan en la familia y, ¿cómo? ¿Es mi hermano? No, eso no es cierto, la negación, ¿no? No es cierto. Y precisamente tuve un caso con una persona y fue esa parte, ¿no? De cómo es posible, o sea, porque queda grabado esa parte de que los que me tenían que defender no me defienden, que los que me tenían que, sí, que contener no me contienen, por un lado, y por otro lado, esa parte de, vuelvo a caer, esa parte de parálisis, o sea, que también esa parte de no decir nada hasta que ya pasó. Sí, Hay que, perdón, dime, sí, dime. creo que Mario creo que ya quiere comentar algo. Mario. Pues, bueno, yo lo que veo ya desde que definieron el tema, todo lo que han dicho está bien, inclusive comentaba a un principio, sí, es apasionante, apasionante como tema y también apasionante para que cada quien se dé el valor que tenga que darse. Normalmente yo saco a mi perrito 5:30 y aquí en el parque hay una parejita, me llama mucho la atención porque se ponen a jugar básquetbol y el chamaco le dice a la chamaca, perra, pensativa, por no decir otro, ¿sí? Y la chica se ríe y toda la cuestión. Entonces, mi pregunta, claro que no se la he hecho, entonces, ¿qué valor, yo como si yo fuera niña, qué valor me estoy dando si permito que alguien, mi compañero de juegos, no sé si sea el novio, el primo, lo que sea, que me diga perra y de pilón hasta taruga, ¿sí? Y eso es en un juego. Entonces, yo recordando un poco de todo lo que he vivido, sí, yo a mis hijos siempre les inculqué esa situación. Respeten a sus compañeras y a sus compañeros, inclusive ya cuando iban a la prepa o la universidad, sí, oye, van a ir a una fiesta, no dejes ir a tu compañera o tu compañero, simplemente que lo dejas así, ya vete. Es más fácil, no sé, darles el aventón, ¿sí? Y elegir no tomar para que seas quien los reparta, a que pues vete. O sea, para mí es más satisfactorio dejarlo en la puerta de su casa, ya sé que lo que suceda de ahí en adelante ya no debe de ser nada grave, ¿no? O sea, te dejé recargadita en la puerta, y no te debe de pasar nada. Entonces, también la parte como padres, sí, es enseñar también que mis vástagos o vástagas demandar respeto y ser respetados y respetar a los demás congéneres. Eso era lo que quería acotar. Gracias. Ron, por favor. Sí, es como muy importante, pero o sea, lo que está comentando Mario tiene que ver justamente con cómo puedes empoderar a un niño, ¿no? Es parte de la información de lo que puede dar y merece recibir, ¿no? Y de ahí es que no va a empezar a dudar en registrar así de que esto que está pasando no está bien, ¿no? Y entonces empezar a decirlo también. Am, Estaba justamente pensando que toda esta parte del empoderamiento empieza con información que debemos de dar desde que están chiquitos, ¿no? Si son directamente nuestros hijos, pues ahí entramos. Y si son nuestros sobrinos o son muy cercanos a nosotros, creo que también es válido que se dé como la información, am, y que inicialmente empieza con el cuerpo, ¿no? Decirle al cuerpo, a las partes del cuerpo por el nombre que son. El tema del abuso sexual así en general o de la violencia sexual es muy difícil porque eh, todas las partes del cuerpo están estigmatizadas, ¿no? O sea, solamente pueden ser expuestas mientras tengas coito y nada en ese momento, ¿no? Ya después tienes que volver a guardar todo. Pero bueno, los niños igual tienen todas sus partes genitales, igual que nosotros, solamente son diferentes, anatómicamente son iguales, ¿no? Em,
Entonces, bueno, decirle al pene pene, a la vulva y a la vagina vagina, y conforme vayan creciendo podemos ir especificando los nombres, ¿no? Em, las partes genitales que son íntimas en los niños, pues son el trasero, las pompis, el ano, el pene, los testículos, ¿no? La boca tampoco nunca se toca. En las niñas incluye el pecho, o sea, los pechos, también las pompis, el ano, la vulva y la vagina, que no es lo mismo, ¿no? Y no es, o sea, suena bonito decirles colita, ¿no? Lávate tu colita, límpiate tu colita. Pero ellos tienen que saber cuáles son los nombres para que lo puedan especificar. Porque colita suena súper dulce y entonces si el agresor le dice la colita, pues también ahí va a estar confuso, ¿no? O sea, cuando un niño maneja el nombre de su cuerpo como es, también está empoderado, ¿no? Porque si le dicen, a ver, tu colita, no se llama colita, para empezar, ¿no? Y ahí ya está haciendo o sea, lo está deteniendo, inclusive energéticamente, ¿no? Suena diferente o tiene un impacto diferente decir colita que pene o vagina. Otra de las recomendaciones es que los niños pues no se besan en la boca. Es este amor, este amor romántico que existe con los niños, ¿no? Así de que te enamoras de tu hijo, te enamoras de tu sobrino, de tu sobrina. Sí es un amor muy similar al que existe en el enamoramiento entre dos adultos, pero no es un adulto. Entonces hay que respetar esa parte. Puede ser súper dulce y puedes estar creando un vínculo fuerte besando a tu bebé en la boca, pero no corresponde. O sea, la verdad es que el beso en la boca es una situación erótica que tratamos de Sí, disminuir. lo que así como se tiene que decir, por favor, sí. Así sea un Sí, piquito. ajá, no. Entonces esa parte pues no hay, está bien normalizada, o sea, ocurre muchísimo, pero pues otra vez, si llega el adulto que quiere darle el besito, pues así es, ¿no? ¿Es normal? Ujú. Entonces los niños, o sea, es que es bien importante que nos demos cuenta de esto. ¿Cómo es que el niño registra que no está bien, pero está ocurriendo con alguien que sí está bien? O sea, que sí está bien que esté cerca y que esté haciendo eso. Entonces, la confusión que existe dentro empieza a generar el malestar. Y entonces empieza a hacer que el niño dude de sí mismo. O sea, ella ni siquiera es como puedes entrar tú como adulto a ponerle alto a alguien que esté queriendo hacer alguna situación de violencia sexual. Es que el niño empieza a dudar y es ahí parte de la parálisis, ¿no? O sea, te sientes mal de estar am, acusando a alguien que quieres, pero ese que quieres mucho se está aprovechando de que lo quieres mucho. Es cognitivamente enredado para los niños. Entonces, mientras más claridad haya en todo, eso va a ayudar mucho más. Ahora, la parte en donde puedan gritar, esa parte tiene que empezarse a crear, ¿no? De no estarles diciendo, ya, cállate, ¿no? Sino empezar a generar como, o sea, canalizarlo, de si vas a entrar como a una situación que requiere más seriedad, pues entonces ahí das la instrucción, pero no vas a estar reprendiendo para que se callen cuando en ese momento pues son niños. Es decir, si quieres ir a la ópera y tienes un niño, quizá lo tengas que posponer, ¿no? Porque el ímpetu del niño pues es diferente a lo que requiere, digamos, una función de ese tipo, ¿no? Entonces, puedes ir al teatro y entonces si es teatro para niños, bueno, pues ahí pueden gritar. Y entonces ya lo estás introduciendo a la cultura sin necesidad de forzar su conducta, ¿no? Esa parte va creando libertad para que sepa que puede defenderse
Lo que yo platicaba, por ejemplo, ayer con Iri, planteando la plática de ahorita, es que a mí me sorprendía mucho que había en adultos, ¿no? Principalmente en mujeres adultas, eh, que habían tenido una situación de violencia sexual, violación tal cual, ¿no? Que se quedan así, paralizadas. Esa parálisis que estaba tratando de explicar ayer, ¿no? Que estábamos tratándonos de explicar ayer, y tampoco gritan ni hacen nada. Algunas de esas situaciones pues sí tienen más o acontecen más con violencia física y psicológica, ¿no? Y yo le contaba de situaciones en donde las pacientes son amenazadas con pistolas y bueno, pues la pistola misma paraliza, ¿no? O sea, sin la amenaza. Pero tampoco hacen nada. O sea, la vida ya está en riesgo. Si están ahí siendo amenazadas con una pistola, ya está en riesgo. No tomaría nada que gritaran o que hicieran algo por defenderse, pero se paraliza, ¿no? Entonces, todo eso viene como un aprendizaje. Desde luego que se activan algunas funciones, pues bien ancestras, ¿no? Algunas ocasiones la misma adrenalina que nos podría hacer echarnos a correr, ¿no? Activarnos para echarnos a correr, te mantiene así como estable, porque en ese momento se empiezan a activar muchas funciones del cuerpo que son inconscientes para mantenerte con vida. Y entonces eso te hace participativo de la situación, con tal de que no te pase eso. Pero bueno, esa situación ya ocurre en más adultos. Si de niños empezamos como a fortalecer esa parte, yo creo que se puede hacer mucho para que los niños sepan que aunque están chiquitos, pueden ponerse a salvo. ¿Cómo ven? Gracias, sí, sí me encantó. Bueno, no me encantó. O sea, esta información que nos estás diciendo, para mí es de mucha, mucha utilidad esta parte de, como dices, que nos puede contribuir para no paralizarnos. Gracias. Porque, como dices, aunque se dé ahora sí que a una edad adulta, te vuelves a paralizar. Entonces, como dices, si ya estamos en riesgo, pues, ¿cuál es el problema? O sea, pues, ahora, cuando digo cuál es el problema, si estoy en riesgo, mejor me defiendo hasta el último segundo y no el paralizarme. Eso de verdad, no, o sea, ese análisis que tú haces, digo, wow, sí, sí es cierto. Gracias, gracias. Sí, díganos, señor Mario. Bueno, dentro de mi experiencia, de lo que he visto, en alguna ocasión que venía de San Luis Potosí, pasé a un restaurancito de esos clásicos en la carretera a comer. Y ya total que le pregunté qué tenía la señora y pues ya me quedé a comer. Sí, pero llama a la hija, sí, y fulanita esto, ponte a hacer la tarea. Sí, ya la niña ahí dio su mochila, el lápiz, sí, es que se me perdió. La mamá pues utiliza la palabra pensativa, eres una pensativa y ¿cuál es la tarea? Pues no sé, si no lo dijo 50 veces pensativa en el tiempo que estuve ahí comiendo, sí, fueron pocas. Y yo me hacía la pregunta, esta criatura de adulta, ¿qué va a hacer? O sea, en el momento que le digan esa palabra mágica, que es pensativa, como dice Lon, se congela. Entonces, desde la violencia comienza desde la casa, ¿sí? Algunos casos que me he enterado de incestos, y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Sí? Pues es que los hermanos, la clásica madre soltera que se casa con alguien, tiene hijos, ¿sí? Y pues la amenazaba, bueno, si no accedes a lo que yo quiero, pues voy a matar a tus hermanos. Entonces, dado esa situación, pues tenía que ceder
en ese momento. Pero también había una madre ahí ausente, la mamá trabajaba y todo ese rollo. Entonces, sí es interesante empoderarlos de que tienen que hablar, decir, como bien dice, gritar, cuéntaselo a alguien en el que más confíe, porque también a veces dentro de esas agresiones, pues mamá o la familia está involucrada, ¿sí? Porque es muy difícil que nada más sucedan las cosas, porque sí, si tienes cuidado a los hijos, oyes dónde vas, qué haces, o sea, prestándole la atención, yo creo que difícilmente se pasa una cuestión de esto. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, creo que el cuidado que nosotros tengamos, o sea, nunca perderlos de vista. Quizá la situación, por ejemplo, también de lo que yo he observado, no, ninguna clase social se libera como de esta situación, ni raza ni nada, ¿no? Pero sí he visto que está muy concentrada en situaciones sociales de escasez económica, ¿no? Porque además viven hacinados, Eso iba a decir, porque viven hacinados. Gracias. sí, porque viven en hacinamientos, toda esta situación, pero em, los abusos, los abusos hacia los niños pues están más o menos como normalizados, ¿no? Esa palabra no me checa mucho, pero sí como que nos puede ayudar muchísimo para entender que pues, pues se tienen hijos así, ¿no? Se tienen hijos desde muy jóvenes los niños pues no tienen una buena contención, los cuida mucha gente, son golpeados, ¿no? Justamente lo que dice Mario, son golpeados, insultados desde muy pequeños, entonces crecen como con esa información que es normal. Pero siempre hay alguien en las familias que salta, ¿no? La oveja negra, afortunadamente, y es la que empieza a destapar como toda esa información. Entonces, no estamos hablando de amor, de amarlos para fortalecerlos, ¿eh? Esa es una cuestión aparte. Estamos hablando de darles información que a ellos les haga sentir que lo que diga va a ser escuchado siempre, incluso fuera del núcleo familiar, ¿no? O sea, es bien importante esto porque los niños salen en tarde o temprano los niños salen del núcleo familiar para empezar a experimentar su vida y eso es ir a la escuela, ¿no? O a la guardia. Y ahí tiene que saber que aunque no esté alguien que le dé contención familiar, y si no hay alguien con quien se sienta seguro en los medios en donde se desarrolla, él se puede poner a salvo, ¿no? O sea, ¿qué tomaría que se echa a correr a un baño y ahí se encerrara y que no salga hasta que no llegue su mamá o alguien, ¿no? Por ejemplo, aunque lo traten de sacar o sea, el mensaje aquí es, por ejemplo, yo lo he pensado así de, aunque se haga un desmadre, yo voy a llegar ahí a respaldarte, ¿no? Tú no te preocupes si se hace un escándalo, si lo que sea, yo voy a llegar a hacer el quite ahí, porque yo soy el adulto. ¿Sí me explico? Y otra vez, o sea, sí es como por amor, pero también es proporcionarle las herramientas para que sepan que estar chiquitos no es sinónimo de vulnerable. Ni estar chiquitos, ni ser mujer es sinónimo de vulnerable. Para nada podemos hacer. Y gracias por eso que tú estás diciendo, porque, o sea, más me regresa a mi infancia esa parte de cállate, y yo me acuerdo, porque era bastante enojona, y me acuerdo que yo antes decía, pues no me importa, si yo tengo que hablar, así está el presidente de la República, yo exploto. O sea, yo sí tenía como esa parte muy claro, pero cuando pasó no exploté. ¿Por qué? Porque prevaleció esa parte de eso no es correcto. En cambio, si tú le dices esa parte de tu voz vale, no importa dónde estés, quién esté enfrente, de verdad las cosas cambian.
Y lo digo a ti, para ti adulto, y tú díselo a los niños. O sea, de verdad, nuestra voz es importante. Y ahorita esta parte que dijiste de cuando por alguna situación los niños sí conviven con muchas personas. A mí no se me olvida cuando por una situación de enfermedad fui a cuidar literal a los sobrinos. Me acuerdo que un día sí me tocó bañar a la sobrina, tenía como 5 años. Y sí fue esa parte de mi hija, yo te baño tu espaldita, pero tus partes íntimas te bañas tú. Y me decía, ¿pero por qué? Yo no sé si la abuelita o quién más la bañaba. Y yo le decía, porque yo no soy tu abuelita, porque yo no soy tu mamá. Báñate tú esa parte, por favor. No están ellas en este momento. Entonces, si lo hacemos, y tal vez aún siendo el abuelito, esa parte, si le enseñas de solamente tú puedes tocar esa parte. Entonces, para mí es muy importante el hacerlo cuando, por la situación que se presente en la familia, mostrarles ese respeto, porque para mí es muy importante, aún sea adulto también, bueno, doy procesos de cuerpo y lo tocar partes vulnerables, y sí es pedir permiso, no porque sea un adulto, ya no hay problema. No, nuestras partes privadas son nuestras partes privadas. Eso es lo que quería comentar. Y pues gracias. Gracias, Lon. Sí, Fíjate, quiero comentar algo ahí porque es bien importante también. ¿Quién tiene acceso a esas partes y hasta cuándo? Por ejemplo, yo soy mamá recientemente y yo decía, pero ¿por qué? O sea, te cambian el pañal en cualquier lado, no te hacen casita. Cuando eres grande sí pasa eso, pero, o sea, son lo mismo los genitales. ¿Por qué tienen que tener todos acceso? O sea, hasta en la calle, ¿no? Si va pasando alguien, pues ahí expones los genitales, pues porque es bebé. No, debe de ser igual que nosotros, o sea, no andamos enseñando nuestras partes ahí, este, hay lugares privados para ir a hacer del baño, ¿no? O sea, tiene que ser igual para ellos. Recuerdo que hace tiempo, ahora creo que ya no está tan activo eso, pero era de que te tenían que tomar tu foto desnudo de chiquito, ¿no? Para que quedara ahí en el recuerdo de que cómo eras de chiquito, o sea, sí, 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 me acuerdo, sí. ¿no? Y todo el mundo la veía. Y bueno, pues a lo mejor dentro del núcleo estaba como normal, pero digo, no creo que estas situaciones estén ocurriendo nada más ahorita. Pero sí es que nadie le puso atención a eso antes y ahora pues esta información está ocurriendo, está saliendo y creo que todos, de cierta manera, para mí toma sentido esta situación de que los niños son de todos, ¿no? O sea, si un niño grita en un momento dado y yo voy pasando, pues a lo mejor volteo para ver si es una situación grave, ¿no? Eh, si lo están jaloneando o su mamá está perdida, ¿no? Pues hacer algo así, digo, no como entrometiéndote, pero a lo mejor pues con la parte energética sí, ¿no? Mandar ahí algo para que esté protegido o para que su mamá esté como más consciente de lo que esté haciendo. Entonces, bueno, hay muchas formas en que se pueden contribuir estas situaciones y si quieres podemos hacer un fortalecimiento. Si eso te iba a decir, por favor, los que estamos aquí son adultos, fortalecimiento para liberarnos de todo ese shock, de todos esos programas que tenemos. Ya somos adultos y desafortunadamente eso no nos hace exentos de gente que quiera abusar. Entonces, sí te lo agradecería. Gracias. Muy bien. Ok, pónganse cómodos ahí donde están. Respiren profundo. Y imaginen que su cuerpo tiene una línea media que corre desde la cabeza hasta sus genitales. Y esa línea es iluminada. Durante este fortalecimiento pueden pensar en los niños de sus familias, en los niños que ustedes fueron, en todos los niños que están por llegar hacia su descendencia también.
en más personas. Pueden pensar en más personas que ustedes quieran agregar a este fortalecimiento. Y vamos a fortalecer nuestra línea media, nuestro cerebro, médula espinal, sacro, coxis y nuestra cola energética al 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a fortalecer nuestra médula espinal y vamos a programarla para que se tense de manera automática al ritmo de nuestra respiración y los latidos de nuestro corazón. Vamos a eliminar toda la mente, todo el exceso de mente, que tengamos adicción a estar utilizando nuestra mente de manera constante. La eliminamos y la enviamos a otros universos, otras realidades. Agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a eliminar también nuestro espíritu y también lo enviamos a otros universos, otras realidades, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a fortalecer nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso central de nuestra cola energética y lo vamos a elevar a la energía que requiera cada uno de nuestros cuerpos y cada uno de los cuerpos que están conectados a este fortalecimiento. Vamos a eliminar toda la densidad que se crea, toda la pesadez que se crea cuando se habla de violencia sexual, de abuso sexual, de violaciones. Toda la resistencia la eliminamos a 0 menos 0 infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Vamos a fortalecernos para mantenernos neutrales con este y todos los temas. Eliminamos todas las emociones que se despertaron hablando de violencia sexual y violencia sexual hacia niños o contra niños. La eliminamos a 0 menos 0 infinito. La enviamos a otros universos, otras realidades, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos toda la energía karmática que existe en nuestros seres en este tiempo y espacio y desde otros tiempos y espacios de violencia sexual ejercida hacia nosotros con otros cuerpos, que nosotros hayamos sido partícipes de agresiones, que nosotros mismos hayamos sido agresores sexuales en otros tiempos y espacios. La eliminamos y todo eso lo enviamos a otros universos, otras realidades, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos todo el karma directo, indirecto o parcialmente indirecto que creamos siendo agresores sexuales. Y eliminamos todo el karma directo, indirecto, parcialmente indirecto que se creó de personas que nos hayan agredido sexualmente en esta u otras vidas. Que sean de nuestra familia, de nuestros ancestros de esta vida o de vidas pasadas. O que sean situaciones pendientes de nuestros ancestros de esta vida o de vidas pasadas. Y todos los pactos que tengamos al respecto. Lo eliminamos y lo enviamos a otros universos, otras realidades, otros tiempos y espacios.
Agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Nos fortalecemos a nosotros mismos y fortalecemos a todos los niños. Pues vamos a fortalecer a todos los niños del mundo para que estén lejos de situaciones que los puedan agredir físicamente, psicológicamente, sexualmente. Y los programamos para que estén 3 horas antes y 3 horas después de un evento de este tipo. Y los mantenemos fuertes, fuertes, fuertes. Eliminamos toda la información de vulnerabilidad. Eliminamos la información de vulnerabilidad y ser chiquito que sean sinónimos, lo eliminamos a 0 menos 0 infinito y borramos todo eso de nuestras células, átomos, moléculas y partículas cuánticas. Y borramos toda esa energía de debilidad, de vulnerabilidad que nosotros mismos absorbimos cuando fuimos niños. Y borramos esa información. Y nos mantenemos fuertes desde la infancia. Vamos a programarnos para la alegría. Vamos a programarnos para estar conscientes. Vamos a programarnos para estar fortalecidos, alegres, de buen humor, saludables, con buena energía, con buen sueño. Fuertes. Y vayan respirando profundo. Conforme vayan sintiéndose cómodos, si cerraron los ojos, los pueden ir abriendo. Pueden ir regresando de este fortalecimiento. Listo. Gracias, Lon. Creo que se quedó dormida ahí, pero bueno. Sí, pues, No sé si muchísimas está bien. gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Sí, No sé si quieras agregar algo más. pues no, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por abrir este espacio para hablar de este tema y hacerlo al final con la objetividad que se necesita para que esté expuesto, ¿no? Y todos estemos protegidos y tengamos capacidad de proteger a nuestros niños. Crear más conciencia. Eso es lo interesante. Entre más conciencia haya, yo creo que menos se dan todos estos eventos. Sí, Así es. pues muchísimas gracias. Sí, ahora sí que muy interesante todo lo vertido aquí y pues nos vemos próximamente. Señorita Muchas Piñón, gracias. ¿qué anuncios parroquiales que tenga por ahí? Pues primero, dar las gracias. No se escucha, No se Iri. escuchó nada. ¿Ya me escucho? Bueno, ¿me escucho? Ahora sí. Ahora sí. Ok.
Decía que muchas gracias, porque no estaba bloqueado. Gracias por haber aceptado hablar de este Te tema. escuchas muy lejos, Siri. Esta parte Todavía no leemos los labios. Sigue sin escucharte. Sí. Tampoco ahí. Sigue sin escucharse, señor. ¿O no la escucho yo? No, no, Sí. no se escucha. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí que las fallas técnicas, como estamos en vivo, se dan. Sí, pues muchísimas gracias. Y vamos a empezar un mundo mejor. Sí, tengamos esa confianza. Y lo que le preguntaba a la señora Piñón, los anuncios parroquiales, curso de barras, ahorita les digo qué día. Bueno, si no, se los informamos por ahí, sí, porque dejamos muda la señora Piñón. Pues les agradecemos a todos los que nos escucharon, a ti, Aldonza, por todo el tiempo, por vertir todos tus conocimientos. Y bueno, pues estamos en contacto. Muy buenas noches. A descansar, se ha dicho, y expándanse. Gracias, gracias. Bye. Un placer, chica.